Primero, extender un saludo cordial a la dirigencia y al equipo técnico de COICA por haber impulsado estos espacios que son muy importantes para poder fortalecer y cambiar experiencias básicamente sobre la protección de nuestros territorios. Eh, Mi nombre es Karen Chávez Sánchez, soy abogada del pueblo indígena Shipibo Conibo, actualmente equipo técnico legal de la organización regional Aideset Ucayali, ORAU, y bueno, estoy muy contenta y agradezco esta oportunidad de poder compartir este espacio tanto con líderes, lideresas y jóvenes indígenas, quienes promueven, ¿no?, la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En esta oportunidad voy a presentar algunos aspectos sobre la labor que realizan los defensores indígenas a través de las experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección. Eh, la siguiente lámina. eh, en primer lugar, quisiera explicarles un poquito la estructura organizativa de IDC. AIDCEP es una organización nacional de los pueblos indígenas quienes defienden los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su territorio, su cultura y su autonomía. Asimismo, esta organización nacional representa a 9 organizaciones regionales, como podemos percibir. Está ARPI, Selva Central, Corpi, San Lorenzo, Codepizán, Comaru, Corpía, FENAMAP, Orpio, Orpián y Orau. La siguiente lámina. Ya. Asimismo, al abarcar estas 9 organizaciones regionales, abarca también a 2.439 comunidades nativas y a 109 federaciones. Entonces, ¿cuál es la labor en este caso de AIDCEP? Em, Poder articular las necesidades tanto de nuestras federaciones y de las comunidades nativas. Em, Asimismo, ¿cuál es la importancia también de la organización nacional? Es que al momento de unir, también fortalece la voz de los pueblos indígenas a través del respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como también impulsar el desarrollo de las comunidades nativas. La siguiente página. ¿Qué es la autoprotección? Muchas veces hemos escuchado de autoprotección, pero ¿qué realmente significa autoprotegernos? La autoprotección viene a ser el conjunto, mecanismos y estrategias que desarrollamos nosotros, los pueblos indígenas, ¿no? ¿Para qué? Para poder proteger nuestra vida, nuestro territorio, nuestros recursos naturales y la forma en cómo nosotros nos organizamos. ¿Para qué? Para aquellas actividades ilegales que habitualmente se sitúan en algunos de los territorios de los pueblos indígenas. Em, y cuando hablamos de autoprotección, ¿de qué más estamos hablando? Significa poder realizar estas actividades mediante monitoreo comunitario, mediante la vigilancia territorial, el control y el acceso a nuestros territorios, la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial y la defensa de nuestros derechos frente a las actividades ilegales como es la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, las invasiones de tierra, hasta incluso la caza excesiva de la fauna silvestre. Em, ¿Cómo se fundamenta la autoprotección a nivel jurídico? ¿No? Nosotros contemplamos el tema de la autoprotección dentro del convenio 169. Em, la Organización Internacional de Trabajo, ¿qué dice?
que nos reconoce a nosotros el derecho de los pueblos indígenas a poder conservar nuestras propias instituciones, nuestras propias autonomías y nuestras propias maneras de poder organizarnos para poder proteger nuestros territorios ancestrales. Asimismo, dentro de la Declaración de las Naciones Unidas menciona que el derecho sobre los pueblos indígenas, nosotros tenemos toda la libre autodeterminación de poder crear guardias, de poder crear sistemas de autoprotección, de poder crear diversos mecanismos que, como nosotros pueblos indígenas, nos pertenecen para poder proteger los territorios. Eh, y por último, ¿qué nos dice la Constitución Política del Perú? Que todo pueblo indígena tiene autonomía de qué, de poder crear estas organizaciones. ¿Por qué? Porque al igual que todos los peruanos, también tenemos derechos, ¿no? A poder proteger nuestro territorio, nuestra vida, nuestra identidad cultural y demás otros derechos que nos corresponden. La siguiente lámina. ¿Qué es el mecanismo de autoprotección? ¿No? También muchas veces hemos escuchado de, hay que implementar un mecanismo de autoprotección, ¿no? Pero ¿qué es realmente, no? Este mecanismo son creadas ¿para qué? Para que nosotros como pueblos indígenas nos podamos organizar, podamos realizar diversos procedimientos. ¿Para qué? Para poder prevenir justamente estas actividades ilegales que se dan dentro de los territorios de los pueblos indígenas y que desde hace mucho tiempo se ha podido percibir, ¿no? Es por eso que actualmente, por el hecho de proteger nuestro territorio, también están habiendo defensores indígenas asesinados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este mecanismo de autoprotección? Poder crear una especie de estrategia para qué, para que nosotros como pueblos indígenas también tengamos conocimiento de qué mecanismos acceder para poder protegernos nosotros mismos. La siguiente página. Em, bueno, mm, en la región Ucayali, debido al aumento de estas actividades ilegales, se ha creado las guardias indígenas, ¿no? Esta creación de la Guardia Indígena es un mecanismo de autoprotección en cómo los pueblos indígenas actualmente nos estamos cuidando de este aumento de actividades ilegales. En Ucayali, en el año 2022, fue creada, mm, acá, ya, en el año de 2022 fue creada la Guardia Indígena Cacatay, ¿no? ¿Por qué? Obviamente por estos incrementos de actividades ilegales. Por ejemplo, en ese sector, la actividad ilegal que ha incrementado más es la minería ilegal y el narcotráfico. Entonces, se han reunido todas las comunidades nativas para poder un freno a estas actividades ilegales, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no cuidamos nuestros territorios, el Estado no lo va a hacer. ¿No? Entonces, tenemos esa capacidad también que nosotros como pueblos indígenas de hacer, uno, respetar nuestros derechos y la importancia de poder proteger nuestros territorios ancestrales. ¿Por qué? Porque em, mañana más tarde todo esto va a favorecer a las futuras generaciones, ¿no? Y qué más una buena iniciativa de poder hacer ver esta Guardia Indígena del pueblo Cacataibo, quien actualmente también ha realizado 2 encuentros con otros pueblos indígenas, eh,
intercambiando sus diversas experiencias, hasta incluso esta guardia indígena del pueblo Cacataibo en el año de 2024, uno de sus hermanos del pueblo Cacataibo había desaparecido. Entonces, ellos de una manera organizada eh, comenzaron a rutear por los bosques y lamentablemente encontraron muerto a uno de sus hermanos indígenas, ¿no? Pero yo creo que este tipo de mecanismos de autoprotección son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos solicitado al Estado peruano, uno, ¿no? Que nos ayude a monitorear nuestro territorio. Dos, al momento también de nosotros realizar las denuncias correspondientes, a veces no quieren tomar la debida importancia y considero que este mecanismo de autoprotección en cómo los pueblos indígenas nos organizamos es muy importante porque bien mencioné que si nosotros no protegemos nuestro territorio, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, la siguiente lámina, ya. También se ha creado la Guardia Indígena Shipibo. eh, Su creación fue en el año de 2021. Su objetivo también de esta Guardia Indígena es poder proteger el territorio, fortalecer su autogobierno indígena y defender los derechos de las comunidades, eh, ¿no? Frente a estas actividades ilegales que vienen incrementando dentro de la región Cayali. Em, Algo muy importante también de esta Guardia Indígena del pueblo Shipibo es que está liderado por una mujer Shipiba, porque habitualmente vemos que estos mecanismos de autoprotección a veces lo lideran los hombres, ¿no? Pero en esta oportunidad, la Guardia Indígena del pueblo Shipibo lo lidera una mujer, en la cual también realiza incidencias, realiza fortalecimiento de capacidades y vigilancias y monitoreo de las comunidades nativas de la región Ucayali. El año pasado, em, bueno, no está en la lámina, pero el año pasado, en noviembre de 2025, también se ha creado la Guardia Indígena Transfronterizo por una de nuestras bases federativas de ORAU, que es Aconadish. Em, bueno, esta Guardia Indígena Transfronterizo está impulsada por 6 pueblos indígenas, en este caso el pueblo indígena Ashéninca, Yanesha, Yaminawa, Amahuaca y Chitonaco. Entonces, como esta zona está ubicado en la parte fronteriza entre Perú y Brasil, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Tanto con el apoyo de ORAU y de la Federación y tanto de AIDESEP también es poder articular las acciones con los hermanos y organizaciones indígenas de Brasil para que lleguen a acuerdos, para que lleguen a acuerdos, para que lleguen a acuerdos de cómo prevenir las actividades ilegales dentro de su territorio. ¿No? Bueno, con el mismo objetivo de esta Guardia Indígena Transfronterizo es poder hacer respetar sus derechos colectivos ante el incremento de actividades ilegales. Pero acá hay un detalle también. Al ser o a estar ubicada en una zona fronteriza, la preocupación de nuestros hermanos de estos pueblos indígenas que hemos mencionado es también la excesiva visita, ¿no? Hacia el territorio peruano de brasileros, ¿no? Para realizar estas actividades, en este caso que son la tala ilegal, el narcotráfico y la venta de la droga, ¿no? Algo muy preocupante también que hace 3 semanas pude conocer el distrito de Yurúa y las comunidades quienes están cercas y es muy triste porque las consecuencias lo sufren los jóvenes indígenas, ¿no? Podemos ver a jóvenes quienes están en las postas médicas, ni siquiera por tema de salud, sino por tema de consumo excesivo de drogas.
Entonces, yo creo que si bien ha sido reciente la creación de esta Guardia Indígena Transfronterizo, bueno, también ya se está elaborando su plan de trabajo para poder ejecutar sus actividades y poder coadyuvar con otras entidades del Estado, organizaciones indígenas y aliados para poder de alguna u otra manera mitigar estas actividades ilegales y estas consecuencias, ¿no? Que, que afectan básicamente a los jóvenes indígenas. La siguiente lámina, bueno, asimismo, la siguiente lámina, ya, pues, asimismo, como un mecanismo de autoprotección que considero que es algo muy importante, son estos encuentros nacionales que se realizan dentro de la región Cayali. ¿Por qué? Porque ayuda a fortalecer las capacidades tanto de los líderes, de los jóvenes, ya sea hombres o mujeres, en cuanto a la protección de sus territorios. Pero algo muy importante también es la participación, ¿no? De las mujeres en esta protección de nuestro territorio. El año pasado, perdón, en el 2025, en la comunidad Santa Teresita de Yarinacocha, se han reunido lideresas, jóvenes, ¿no? Y sabias también en este encuentro de mujeres indígenas amazónicos para cambiar sus experiencias en cuanto a la protección de sus territorios. Una realidad que se percibe también en las comunidades nativas o que he podido percibir también es que la mayoría de las personas no tienen conocimiento sobre cuáles son sus derechos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poder defender y hacer prevalecer todos aquellos recursos que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, considero que el tema del fortalecer las capacidades, tanto el hombre de las mujeres, ayuda bastante para que ellos también puedan tener ese conocimiento y la lucha, ¿no? De cuál venimos teniendo todos los pueblos indígenas para la protección de nuestro territorio. La siguiente lámina. Bueno, em, en el año 2022, eh, a través de su programa de defensores, la organización regional Aideseptu Cayali Oraú viene impulsando las escuelas itinerantes. Esto hemos optado también como un mecanismo de protección en la cual tiene diversos aspectos. Uno que es poder fortalecer las capacidades tanto de los líderes, lideresas, sabios, jóvenes, ¿no? De poder defender nuestros derechos y nuestro territorio. Otro de los aspectos también es poder crear protocolos de autoprotección, porque ¿qué es lo que pasa? A veces dentro de las comunidades nativas, por ejemplo, se realiza una actividad ilegal, pero a veces los hermanos y las hermanas no saben qué acciones realizar para poder frenar estas actividades ilegales. Entonces, desde ORAU lo que hace es impulsar estos protocolos de autoprotección. ¿Para qué? Para que ellos tengan como una especie de hoja de ruta, que qué es lo que ellos deberían de hacer, dónde deberían de acudir, qué acciones de incidencia deberían de realizar para que la protección de sus territorios se dé de una manera más efectiva. Eh, Asimismo, desde el programa de defensores de ORAU, contamos con una plataforma de autoprotección en las cuales integran todas nuestras bases federativas, en las cuales también realizamos nuestros planes de trabajo sobre qué
actividades vamos a realizar, a qué comunidades vamos a intervenir para fortalecer. Eh, También ayudamos en cuanto al tema de la implementación de algunas guardias indígenas, ¿no? Y también algo que es muy importante es buscar aliados que puedan poder apoyar esta causa que es muy importante dentro de nuestras comunidades nativas, ¿no? Entonces, estas incidencias ha estado impulsando ORAU a través de su programa de defensores y actualmente cuenta con 3 escuelas itinerantes y que han venido siendo, ha tenido buena expectativa por parte de las comunidades nativas y también que algo que es muy importante es la participación tanto de hombres, de mujeres y de jóvenes, ¿no? Para ir todos a la misma línea para la protección de nuestros territorios. La siguiente lámina. Como temas ya un poco más documentarias, la Guardia Indígena Cacataibo y la Guardia Indígena Shipibo cuentan con protocolos de seguridad interna en la cual mencionan, ¿no? Cómo ellos deberían de proteger sus propios territorios, dónde deben acudir, con quién deben de incidir y qué acciones deben de realizar ante las actividades ilegales que puedan darse de su territorio, ¿no? Y considero que es muy importante proteger nuestros territorios ancestrales porque es muy triste también escuchar a veces nosotros desde la organización que más van incrementando los riesgos y amenazas de estos líderes indígenas, ¿no? Que solamente hacen, ¿no? O protegen nuestro territorio eh, porque es uno de nuestros derechos también colectivos, de nosotros como pueblos indígenas, poder accionar ante estas actividades que puedan percibirse eh, con gran avance en algunas comunidades, ¿no? En otras son de manera más avanzadas, en otras de manera regular y en otras de manera poco menos, ¿no? Pero bueno, estos son algunas experiencias comunitarias que les he podido compartir desde Ucayali y bueno, gracias.